analiza pues el requerimiento a calzar de la cimentación. Luego tenemos también cimentaciones sobre rellenos. En este caso tenemos tipos, por ejemplo uno por naturaleza, en que se puede clasificar en materiales seleccionados, materiales no seleccionados. Cuando hablamos de materiales seleccionados tienen que cumplir estos requisitos. Todo el tipo de suelo debe ser compactable, en partículas no mayores de 7,5 o 3 pulgadas, o el 30% o menos de material obtenido en la malla 3/4 y sin elementos distintivos de suelos naturales. Entonces, cuando cumple todos estos requisitos, estamos hablando de un material seleccionado. En el caso de que no cumpla, se habla de un material no seleccionado. También tenemos tipos de rellenos por condiciones de colocado, en controlados y no controlados. Los controlados son aquellos que se construyen con material seleccionado. Estos sirven pues obviamente para preparar un relleno controlado. Entonces en este caso nosotros compactamos y en este caso si se tiene por ejemplo más del 12% de finos, este entonces debe compactarse a una densidad mayor o igual del 90% de la máxima densidad seca del ensayo que hemos realizado en el productor modificado. Y si se tiene menos del 12% de finos, entonces en este caso debería compactarse con una densidad no menor del 95% de la máxima densidad seca que hemos tenido también por el ensayo de productor modificado. Y finalmente los no controlados es la que se obtiene la máxima densidad seca del método, ¿no?, que hablamos del productor modificado. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de las características excéntricas. En el caso de características excéntricas, pues nosotros sabemos que tenemos una carga vertical, ¿no?, directamente sobre el cimiento, y pues esta vez no coincide con el centro geométrico. Por ejemplo, aquí en el gráfico observamos tenemos una carga y pues siempre hay un pequeño espacio, y esto pues un brazo y por consecuencia un momento. Entonces esto es calculado para cada eje y calculamos la excentricidad. En este caso es el momento en X entre la carga. También en Y sería el momento en Y sobre la carga. Finalmente tenemos que hacer y ubicar lo que es el área efectiva con la fórmula de la base menos 2 veces la excentricidad en X, y en L menos 2 veces la excentricidad en Y. Para finalmente, pues la norma nos da algunas cargas equivalentes con respecto al área reducida, aquí lo que hace un momento estaba explicando, y pues luego hallamos un área cuando tenemos un cimiento circular o un cimiento rectangular, ¿no? Tenemos aquí las fórmulas que nos da la norma. Ahora, cuando hablamos de cargas inclinadas, las cargas inclinadas se modificarán la configuración de la superficie de falla. Se debe modificar la ecuación también de la carga tomando esa consideración, ¿no?, la inclinación. Sabemos que por ecuaciones tenemos dos, ¿no?, una cuando tenemos inclinación y otra cuando no. Ahora, cuando hablamos de cimentaciones superficiales en taludes, estas deben verificarse la inclinación del talud. En ecuaciones además deben considerar también la estabilidad de este talud. Bien, vamos entonces con el capítulo 5, y que son acerca de lo que son cimentaciones profundas. En cimentaciones profundas pues vamos a hablar parecido a lo anterior, pero esta ocasión si el depth, o sea la profundidad entre el B de la base de la zapata es mayor de 5, entonces estamos hablando de una cimentación profunda. Normalmente estas se requieren cuando tenemos suelos pues expansivos o colapsables, y estos están obviamente sujetos a erosión. Vemos aquí en la figura que tenemos a unas pilotes, como observamos aquí, y estos obviamente se clasifican en pilotes, micropilotes, pilotes para densificación, pilares o cajones de cimentación. Ahora, ¿para qué se utilizan esto? Pues cuando tenemos un estrato altamente compresible, como son las arcillas, o cuando están sometidas a fuerzas horizontales en nuestros suelos, o cuando los suelos son expansivos o colapsables, fácilmente licuables, y cuando las cimentaciones de algunas estructuras como torres de transmisión, plataformas en el mar, y están debajo pues del nivel freático. Entonces en esos casos es importante poder realizar una cimentación profunda.
Cuando hablamos de cimentaciones por pilotes, pues estos son elementos estructurales hechos de concreto, de acero, de madera. Están usados pues para construir que sea necesario apoyar los cimientos en estratos de mayor profundidad de las cimentaciones superficiales, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo uno de pilotes con su bulbo para que dé firmeza en el estrato firme del suelo. También cimentaciones por pilares. Estos también son elementos estructurales que son vaciados y tienen un mayor diámetro, ¿no? También lo mismo los cajones de cimentación. Estos cajones pues se construyen sobre un terreno, se introducen en el terreno por su propio peso y al ser excavado del suelo ubicado en su parte inferior. Se debe indicar también un valor de fricción lateral del suelo para determinar el peso al final requerido del cajón a instalarse. Bien, vamos con el capítulo 6. Problemas especiales en cimentaciones. Pues aquí vamos a hablar en sí de algunos problemas clásicos. Por ejemplo, cuando tenemos suelos colapsables. Estos suelos pues son cuando cambian violentamente de volumen, y esto ocurre normalmente cuando son sometidos a un incremento de carga repentino o cuando se humedecen o se saturan, ¿no? Ahora, ¿cuándo es importante realizar estos estudios o cuán obligatorio es? Pues sabemos que en lugares donde tenemos cierta presencia o ocurrencia de hundimientos, y entonces tenemos la presencia de suelos colapsables. En esto pues es importante realizar un análisis de plasticidad de este suelo. Luego realizar un ensayo de potencial de colapso. Tenemos aquí la fórmula, una relación de vacíos, un cambio de relación de vacíos, una relación de vacíos inicial multiplicado por 100, o también la otra fórmula que es un cambio de altura de la muestra sobre la altura inicial de la muestra. Eso también es parecido al ensayo de consolidación, pero también se hace con el potencial de colapso. Ahora, cuando tenemos suelos es importante pues no cimentar según la norma nos indica. ¿Y qué hacemos entonces cuando tenemos estos suelos colapsables que digamos son poco profundos? Entonces en este caso nosotros tenemos que reemplazar todos esos suelos colapsables para que no sea afectado. Finalmente pues tenemos aquí una tablita que nos da la norma donde podemos de acuerdo al porcentaje del potencial de colapso considerar si este suelo es colapsable hasta colapso severo o muy severo. Ahora, cuando tenemos un ataque químico de los suelos y aguas subterráneas, estas aguas pues son agresivas, y dentro del estudio de mecánica de suelos, un análisis basado en estudios químicos del agua del suelo en contacto con ellas para descartar y contrastar tal evento. O sea, tenemos que descartar que este agua química puede afectar, porque pueden ser ataques de ácidos, ataques por sulfatos o ataques por cloruros. En consecuencia, el aumento del volumen, el concreto se desmorona, se expansiona, ¿no? Y empieza a agrietarse y se ablanda el concreto. Entonces es muy importante también realizar este estudio de los ataques químicos de los suelos. Ahora, en suelos expansivos, los suelos expansivos son suelos cohesivos con bajo nivel de saturación que aumentan de volumen al humedecerse o al estar en contacto con el agua. Por ejemplo, tenemos aquí un porcentaje desde muy alto hasta bajo. También tenemos aquí lo que es la expansión del consolidómetro, el índice de plasticidad y el porcentaje de las partículas. Cuando las cimentaciones son construidas en este caso sobre arcillas expansivas, que son las que tienen esta característica, estas son sometidas a grandes fuerzas causadas por la expansión. Estas provocan un levantamiento, un agrietamiento y una ruptura de cimentación. Cuando se produce licuación de suelos, pues esta es una pérdida de repente momentánea de la resistencia que tiene el suelo por la presencia de un sismo, un evento, una vibración fuerte, y hace pues que el contenido de agua se vaya por la presión de poros, entonces hace que el suelo pues se licúe y se hunda. Por eso que es importante hacer ensayos como por ejemplo el SPT para poder determinar este suelo si es licuable, y hallar también hacer un ensayo de potencial de licuación. Esta para pues calcular el esfuerzo cortante inducido por un sismo
a partir de, como ya dijimos, de este ensayo de SPT. Y finalmente la licuación de suelos cohesivos. Es importante considerar que si tenemos un porcentaje de partículas más finas de 0,005%, o sea, menor que 15%, un límite líquido menor al 35%, con una humedad de 0,9%. Estos suelos pueden ser potencialmente licuables, hay que tener mucha consideración, muy importante si estos resultados son los que nos obtenemos después de un estudio de suelos. Aquí tenemos ya una figura donde tenemos, después del sismo de Niigata en Japón, observamos que el suelo ha sido licuado y las edificaciones están inclinadas debido a los hundimientos y a la licuación de los suelos que están aquí. También tenemos otra figura donde tenemos una inclinación, un suelo que se ha licuado. Finalmente, cuando se está construyendo o se hacen excavaciones, es importante hacer un sostenimiento de estas. Por ejemplo, si tenemos una profundidad mayor de 2 metros, estas, pues de acuerdo a las consideraciones, debe tener, permanecer o no sin su sostenimiento. Estas pueden ser temporal o definitivas. Temporal, por ejemplo, cuando se está realmente edificando para después finalmente se haga uno definitivo. Y en el caso definitivo es un progresivo, ¿no? Poco a poco se va avanzando, se va colocando los sostenimientos definitivos. Pueden ser diferentes estructuras, por ejemplo, pantallas ancladas, tablas estacas, pilotes continuos, muros diafragma, calzaduras, los nailing, entre otros. Y otras consideraciones también para su diseño, como los empujes de suelos, la variación de las cargas hidroestáticas, también importante la ejecución de los accesos para la construcción. También es importante si se puede realizar en ese lugar los terrenos o anclajes, perdón, en esos terrenos, ¿no? Si también se puede hacer excavaciones en este tipo de terrenos si realmente se puedan sostener, y la disposición pues de los apoyos o puntales temporales si son requeridos, la capacidad del muro para soportar la carga vertical y finalmente el acceso para el mantenimiento del propio muro y cualquier medida de drenaje. Es importante porque si no se puede mantener, entonces va a deteriorarse, entonces no sería un sostenimiento considerable. Aquí tenemos ya unas figuras, una pantalla anclada, por ejemplo, una de las tablas estacas que están por aquí, tenemos una viga, unas tapas y unas anclas que se ven por este lado, y aquí un muro diafragma que encontramos esta parte de aquí, ¿no? Aquí en las calzaduras en la parte inferior y los famosos soil nailing, ¿no? Que son anclados para poder dar un sostenimiento a las excavaciones. Bueno, eso entonces fue lo que es la norma S050, suelos y cimentaciones. Mi nombre es Richard Cowie, gracias por su atención.